tres veces, tres capítulos con la palabra salvación, salvación. Y el capítulo 63, donde no aparece la palabra salvación, aparece cómo alguien puede obtener la salvación. En el versículo 1, miremos el versículo 1 del capítulo 63, ¿qué dice? Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Donde no hay aguas. Donde no hay aguas. Donde no hay nada de agua. Hay un versículo que dice que toda la humanidad, sí, toda la humanidad sí cavó una cisterna y está así tratando de llenar de agua, una cisterna rota. Pero esa cisterna rota no retiene agua. Así, ese está en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí. ¿Para quién? Para sí mismos. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque en la Biblia dice, el primer de los mandamientos, ayer no, antier, estamos considerando sobre los 10 mandamientos. El primero, el más importante para Dios, están en orden de importancia. Esos 10, si miramos por decir de alguna manera, el menos importante sería el 10. Pero no es que no sea importante, solamente que en orden de importancia está ocupando el 10º puesto. Y el más importante es el 1. ¿Y qué dice ese versículo 1? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué la ley está escrita de esa manera? ¿En qué sentido está escrita la ley? La mayoría de las personas que están tratando de hacer cisternas, cavar cisternas que no van a retener agua. La cisterna que el ser humano hace por sí mismo no va a retener agua, no puede retener agua. Por eso dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué dice de esa manera? Si Dios es la fuente de agua viva, pero si el ser humano está buscando agua de otra manera, significa el ser humano en su corazón ya quebrantó el primer mandamiento. Hace poco, Pedro Wilches habló más extensamente, 1 hora, habló sobre ese versículo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí no vamos a repetir lo que dijo, porque ya Pedro Wilches lo dijo. Entonces, si quieren, vean esa predicación. Así, hace poco lo dijo. Pero, ¿por qué entonces el hombre, en qué sentido Dios dio la ley? Hay dos interpretaciones. Solo hay dos. Desde las obras, desde la gracia. Solo hay esas dos interpretaciones. Entonces, el sentido en el que lo interpreta el común de las personas la ley es como lo interpretan los intérpretes de la ley. Sabemos en Lucas capítulo 10, versículo 25, dice que un intérprete de la ley se acercó para probar a Jesús. Un intérprete de la ley se acercó para probar a Jesús y le hizo una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso en el versículo 25. En el versículo 26, Jesús le dice, ¿qué está escrito? ¿Y cómo lees? ¿A quién le está preguntando qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Entonces, Jesús le está preguntando a un intérprete de la ley. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así dice, ¿no? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Un intérprete de la ley está en la gracia o está en la ley? Pregunta del día de hoy. El intérprete de la ley que le hizo esa pregunta a Jesús para probarle. Le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Con qué corazón le hizo esa pregunta? Para probarle. Se acercó a Jesús a hacerle esa pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero cuando le hizo esa pregunta estaba probando a Jesús. Esa persona está en la ley, está en la gracia. ¿Está bajo la ley o está bajo la gracia? Solo hay dos. O se está bajo la ley o se está bajo la gracia. Pregunta del día de hoy. Este intérprete de la ley, ¿dónde estaba? ¿En la ley, bajo la ley, o estaba ya bajo la gracia? No hay una combinación. O se estaba bajo la ley o se está bajo la gracia.
Entonces, el intérprete de la ley está bajo la ley. Ahora, otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia de aquel que está bajo la ley? ¿Qué dice la Biblia de alguien que está bajo la ley? Esa persona, ¿cómo está? El que está bajo la ley, ¿cómo está? El que está bajo la ley, ¿cómo está? Pregunta. Está bajo maldición, está bajo maldición, está bajo maldición. Ah, todos tienen tenemos la misma Biblia, ¿no? La Biblia dice que el que está bajo la ley está bajo maldición, está bajo maldición, está bajo maldición. Así dice la Biblia. Tiene una frase exacta. El que está bajo la ley está bajo maldición. Dice Gálatas 3:10. Ahora sí, Gálatas 3:10. El que está bajo la ley está bajo maldición. Así dice la Biblia. Entonces, este intérprete de la ley, hago esta pregunta. Qué pena, voy a hacer una pregunta más. El intérprete de la ley es, ¿qué es lo opuesto de maldito? ¿Qué es lo opuesto? Primero, ¿qué es lo opuesto de maldito? Son dos cosas opuestas. O se es lo uno o se es lo otro. ¿Qué es lo opuesto de maldito? Maldito, ¿qué sería lo opuesto? Bendito, justo, bendito, bendito, bendecido, bendito, bendito, bendito. Lo contrario de maldito es bendito. Efectivamente es bendito. Entonces ahora, otra pregunta. Este intérprete de la ley, este personaje que le está preguntando a Jesús y a quien Jesús le dice qué está escrito y cómo lees, Jesús le está preguntando a alguien bendito o a alguien maldito. Jesús le está haciendo esa pregunta. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿A quién le está preguntando Dios? ¿A alguien que está en la bendición o a alguien que está en la maldición? Un bendito está en la bendición. Un maldito está en la maldición. A un maldito. A alguien maldito. Efectivamente, Jesús le está preguntando a alguien maldito. ¿Qué es lo que Jesús le está preguntando? ¿Qué está escrito en la ley y cómo tú, que eres maldito, cómo tú que estás bajo maldición, cómo tú siendo destituido de la gloria de Dios? ¿Cómo se resume ser maldito, estar bajo la ley, estar destituido de la gloria de Dios? Eso se resume en una palabra: ser pecador. Ser pecador es estar maldito, es estar bajo la ley, es estar destituido de la gloria de Dios. Eso significa ser pecador. Las personas no conocen eso, pero bíblicamente ser pecador es maldito, destituido de la gloria de Dios. Así es una persona que está bajo la ley. Eso significa ser maldito. O sea, suena fácil. No, yo estoy en la gracia, yo no estoy en la ley. Pero la persona no sabe decir que cuando una persona está bajo la ley, esa persona es maldita, está bajo maldición. Entonces Jesús le preguntó a una persona que está bajo maldición. Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? A alguien que está bajo maldición. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Qué le respondió esta persona que está bajo maldición? ¿Cómo le respondió una persona que está en la maldición? ¿Está en la vida, en la bendición? No, está en la maldición, está en la muerte. Jesús le preguntó a alguien que está en la muerte: ¿qué está escrito en la ley y tú cómo lees? Y él, ¿cómo le contestó? Le resumió toda la ley en 2 mandamientos. Le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió la ley. ¿Quién resumió la ley? Alguien que está bajo maldición. Alguien que está bajo maldición. Le dijo a Jesús el resumen de la ley, se la resumió. ¿Por qué dice al principio que él se acercó para probarle? ¿Por qué dice que él se acercó para probarle? Hago esta pregunta. Otra pregunta. Este hombre que está bajo maldición se acercó a Jesús para hacerle una prueba. El que está bajo maldición le quiere hacer una prueba a Jesús. ¿Por qué? Bueno, la respuesta ya la dio alguien. Estaba seguro. De la forma como él leía la ley, él estaba seguro. De la forma del camino, el camino que él tenía para llegar a Dios, ¿cuál era? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le preguntó, él le preguntó primero a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le preguntó a Jesús:
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero cuando le hizo esa pregunta, estaba probando a ver si Jesús sabía. Por eso dice que se acercó y le hizo esa pregunta para probarle. Quería probar a Jesús a ver si Jesús sabía la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta para esa persona que está bajo maldición? ¿Él cómo estaba? Bajo maldición. Creo que eso ya quedó claro, ¿no? Él estaba bajo maldición y él tiene un camino para llegar al reino de los cielos. ¿Cuál es el camino? Él le pregunta a Jesús, ¿cómo hace una persona para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice a una persona que está bajo maldición, le dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo tú la lees? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús, ¿qué le dice? Bien has respondido. Haga eso, hágalo. Hágalo, hágalo. Usted dice que de esa manera es que se llega a la vida eterna. Haga eso que está diciendo. Hágalo. ¿Y qué dice en el versículo siguiente? Dice, él queriendo justificarse a sí mismo. Ahora otra pregunta. ¿Por qué la Biblia dice que él se quería justificar a sí mismo? Cuando Jesús le dijo, haga eso y vivirá, ¿por qué dice que él se quiso justificar a sí mismo? Ahí dice en la Biblia, ¿no? Después de que Jesús le dijo, haga eso, para que viva, así es como usted interpreta que una persona llega al cielo, entonces haga eso. Así usted que está bajo maldición, interpreta que esa es la forma para ir al cielo, entonces haga eso, para que viva, haga eso, hágalo. Porque no puede cumplir la ley. Él se quería justificar porque él no puede cumplir la ley. Porque él iba a ser capaz. Nadie se justifica por sí mismo. Porque se creía justo. Muy bien, esa es una de las mejores respuestas. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de algo. No, realmente él no lo estaba haciendo por hipocresía, justificarse. Él estaba seguro de algo. ¿Por qué quería probar a Jesús? Porque él sabía cómo es que alguien llega al cielo. Uno que está bajo maldición sabe cómo es que se llega al cielo. Una persona que está bajo maldición sabe cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Cumpliendo la ley. Eso es lo que le dijo a Jesús cuando le dice, Jesús le preguntó, le devolvió la pregunta, ¿cómo crees tú que una persona entonces puede llegar al cielo? ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? Y él le contesta, bueno, amando a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es con todo nuestro corazón? Con el 100%. Amando a Jesús, amando a Dios con toda nuestra mente. Amando a Dios con toda nuestra fuerza. Amando a Dios con toda nuestra alma. Y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él explicó a Jesús cuál es la forma desde el punto de vista de alguien que está bajo maldición. Desde el punto de vista de alguien que está bajo maldición, le contestó a Jesús cómo es que se llega a la vida eterna. ¿Quién estaba contestando? El que está bajo maldición. Le está explicando a Jesús cuál es la forma de llegar al cielo. Y Jesús le dice, bien has respondido. Bien has respondido porque si alguien se va a justificar por la ley, tiene que hacer exacto lo que él dijo. ¿Qué dice Deuteronomios? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir todo lo que está escrito en la ley. No dice el 99%, no. Para cumplir todo. Si cumples todo, te vendrá la bendición. Pero si no cumples todo, si te llega a faltar el 0.0001%, ni siquiera el 1%, el 0.0001%, si te llega a faltar una milésima, solo una milésima que te haga falta, sobre ti vendrá la maldición. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso cuando él le contestó, con todo, con el 100%, ¿qué significa todo? Todo es el 100%, ¿no? Con el 100% de mi corazón debo amar a Dios para ir al cielo. Con el 100% de mi alma debo amar a Dios para poder ir al cielo. Con el 100% de mis fuerzas debo amar a Dios. Y a mi prójimo lo debo amar como a mí mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido. Eso es lo mismo que está en Deuteronomio 28. Lo mismo. Si tú cumples todo, 100%, si tú cumples 100%,
vendrá sobre ti la bendición. Pero cuando alguien está bajo la ley debe saber esta cláusula. Estando bajo la ley, las personas tienen que cumplir 100%. Si está bajo la ley, si quieres justificarte por la ley, tienes que cumplir 100%, no 99, no sirve. No sirve 99. ¿Qué dice Santiago 2:10? Si tú dependes de las obras de la ley, pero infringes un punto, te haces culpable de todo. Todo lo que estabas tratando de guardar no sirve para nada si incumples un punto. Esto para los que están bajo la ley. Es una noticia terrible, una noticia mala. Pero ¿sabes bíblicamente cómo se llama este sistema de justificarse delante de Dios? Este sistema se llama el Antiguo Pacto. Solo existen dos pactos. ¿Y el Antiguo Pacto cuál era? Si tú 100%, ¿qué es todo? Todo es 100%. Si decimos 99%, ¿eso es todo? No, 99% no es todo. 99% es casi todo. Pero todo es el 100%. Si una persona cumple 100% la ley, puede recibir la bendición. Pero si infringe un punto, Gálatas 2:10, Santiago 2:10, si infringe un punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Y qué va a venir? Maldición. El resumen de la ley, si tú quieres justificarte con ese sistema de cumplir el 100% de la ley, significa tú estás en el antiguo pacto. Eso es lo que significa. Cuando miramos bíblicamente cuál es el antiguo pacto, es eso. El antiguo pacto es cumplir el 100%. Ese es el antiguo pacto. Donde infrinja un punto, se hace culpable de toda la ley. Si infringe un solo punto. Entonces, ¿quieres justificarte por el antiguo pacto? Ahí lo tienes. Ahí está también. En la Biblia se habla del antiguo y del nuevo. Ya vamos a hablar del nuevo. ¿Qué dice el nuevo? Hoy leímos, dice el 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero qué extraño, porque este versículo dice eso. ¿Dónde llega el agua verdadera, el agua de Dios? Dios es fuente de agua viva, pero dice que para que llegue agua, la tierra tiene que estar seca y árida. Pero ¿cómo la tierra va a estar seca y árida? Bíblicamente las personas están cavando cisternas rotas. Toda la humanidad, sin darse cuenta, está cavando cisternas rotas que no retienen agua. Entonces ellos están tratando de tener agua por sus propios medios. Como lo dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso significa, en tierra seca y árida, el que está en tierra seca y árida es la única persona que puede tener el agua viva. El que está en tierra seca y árida puede recibir el agua viva. Pero el que todavía tiene su tierrita húmeda, porque él está tratando, no va a retener agua. El agua no se va a quedar ahí. Puede leerse toda la Biblia, puede sabérsela de memoria, el agua no se va a quedar ahí. En una tierra que la persona está cavando quiere retener ahí a Dios, pero por su propio camino, por su propia forma, a su estilo, según su ley, según como a él le parece, está tratando de retener agua, bíblicamente está tratando de retener a Dios, la palabra de Dios. Él cava cisterna y parece que hay agua, pero no se retiene. ¿Por qué no se retiene? Esa cisterna es falsa. Hay una fuente de agua viva. Una fuente, pero ¿dónde esa fuente de agua viva se puede derramar? Donde la tierra es seca y árida. Ya hemos visto a la mujer con el flujo de sangre. Ella gastó durante 12 años, tenía este padecimiento. Y ella gastó todo lo que tenía. Dice la Biblia todo. Ya sabemos qué significa todo, 100%. Ella gastó todo lo que tenía en médicos y nada le aprovechó. Antes le fue peor. Entonces, ella quedó seca y árida. Ella quedó cumpliendo el requisito para poder recibir el agua viva.
Así dice este versículo, ¿no? Este versículo como dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Quién tiene sed de Dios? ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Aquí dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Nosotros, cuando descubrimos que éramos 100% maldad, ¿cómo descubrimos que éramos tierra seca y árida? Cuando hicimos ese descubrimiento, en ese momento pudimos recibir el agua verdadera. En ese momento tuvimos hambre y sed de justicia. ¿Cuándo pudimos recibir la justicia de Dios? ¿Cuándo pudimos recibir el agua verdadera, el agua de vida? ¿Cuándo la pudimos recibir? Cuando estábamos secos y áridos, es decir, cuando vimos nosotros no hay nada bueno. El agua es buena. El agua bíblicamente es la palabra de Dios. Pero nosotros no teníamos nada de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Qué significa ser enemigo de Dios? Éramos tierra árida, tierra seca. En ese momento pudimos recibir, en ese momento nos convertimos en personas que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué dice David acá? Que tiene, mi alma te anhela, tiene sed de ti. Sed de ti. Entonces la palabra de Dios es Dios. Sí, la palabra de Dios es Dios. Por eso dice aquí la Biblia, en tierra seca y árida. Eso es tierra seca y árida. La única que puede recibir a Dios, la que no tiene nada, no tiene agua, por sí mismo no tiene agua. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Las personas que están tratando por sí mismos de llegar a su camino están como el intérprete de la ley, bajo maldición. Están tratando de alcanzar a Dios por su esfuerzo, por sus manos, por sus méritos. Eso no es posible, eso es imposible para el ser humano. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán maravillosa es tu palabra. Hoy, leyendo 4 salmos, encontramos la palabra salvación, salvación, salvación. Y solamente un capítulo no tiene la palabra salvación, pero ese capítulo que no tiene la palabra salvación tiene la fórmula para que alguien adquiera la salvación. ¿Quién puede tener hambre y sed de justicia? ¿Quién puede tener sed de Dios? ¿Quién puede tener sed de la palabra de Dios? La persona que está como tierra seca, como tierra árida. Gracias, Padre, porque quienes han recibido la salvación llegaron a completar ese 100% de estar áridos, de estar secos. Es decir, nada bueno en ellos, nada bueno en nosotros. La persona que logró alcanzar ese punto, esa condición, esa persona se convirtió en alguien que tiene hambre y sed de justicia. Y la Biblia dice que el que logra tener hambre y sed de justicia, es decir, el que logra estar seco y árido, la Biblia claramente nos dice, esa persona será bienaventurada, porque será saciada. ¿De qué será saciada? Del agua de Dios, de la justicia de Dios. ¿Quién? El que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado de la justicia verdadera, la justicia de Dios. Pero el que tiene un poquito de su justicia no puede ser saciado, no hay forma. Dios no puede darle nada al que tiene algo en sí mismo. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy y permite que esta salvación tan grande llegue al corazón de todos los que se conectaron el día de hoy, los que escucharon, pudieron escuchar, los que tenían oídos para oír. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.